Muy buenas tardes, compañeros, compañeras democráticos. Una vez más estamos aquí en esta mesa de análisis, ambas. Vamos a seguir con nuestro tema acerca de la relatoría y de las experiencias que los compañeros vierten en este libro, que ya les hemos enseñado. Y justamente como la mesa pasada se quedó, vamos a abrir con el tema de precisamente de este primer gran encuentro de trenes que hubo en el 75, en mayo del 75, en Viaducto de Línea 2. Vamos a ver cuáles fueron un poco de sus causas y cuál fue el actuar del sindicato en ese entonces con el trabajador y sobre la seguridad del material rodante, que en este caso son los trenes. Así que vamos a darle, nuevamente está aquí el buen Sena, nuestro máster aquí, coordinador del Instituto de Formación Política de la Ciudad de México, y pues vamos a empezar. Muchas gracias, Jonathan, como siempre, muchas gracias, compa, y gracias al Sindicato Democrático Independiente, que podemos hacer estas pláticas con el fin de que les ayude a ustedes a tener memoria y les sirva, ¿no?, para sus luchas, su organización en el sindicato en el que participan. Pues esa es la finalidad, ¿no, Jonathan? La formación política, y esto es parte de la historia, ¿no? Es como lo que aprendemos de la historia, en este caso muy concreto del sindicato. Es importantísimo esta parte, porque yo siempre te digo, camarada, que de que tenemos que entender el momento, digamos, histórico, el periodo histórico, que pues aprender de la historia, he dicho, ¿no? Entonces, este acontecimiento que vamos a analizar ahora, que es el primer accidente fatal del metro, pues, ¿qué fue lo que lo propició, no? Tratar de, no sé, acercarnos a la realidad, ¿no?, de lo que pudo haber ocurrido. No tenemos así certezas de ese tipo para decir, bueno, así, ¿no? O sea, digamos, una verdad absoluta, ¿no? Esto fue lo que pasó. No, vamos a hacer una especie de acercamiento a lo que creemos que en realidad pasó, ¿no, Jonathan? Así es. Y bueno, pues yo pienso que voy a empezar al revés un poquito las cosas, tratando de reflexionar, de resumir, y ahorita yo sí quiero recrear lo que escribe Zavala, ¿no? Ya habíamos dicho la otra vez, compañeros, que Zavala publicó es allá, ¿verdad? Sí. Publicó algo que le llamó él Crónica de un silencio, y dice Alcance de trenes, Héctor Manuel Zavala Bucio. Sacó un folletito, este folletito trae ilustraciones muy interesantes, Jonathan. Y por ejemplo, miren lo que dice en el centro del folleto que publicó. Jonathan no lo ve. Sí, no te preocupes. Dice 38 muertos y heridos. No descartan un sabotaje, ¿no? Parece la revista Alarma, ¿no? Sí, no sé si la conocieron ustedes. Algunos sujetos, accionando los sistemas de alarma, retrasaron la marcha del convoy. Entonces ahí se ve, ¿no?, el desastre que fue. Y en esta primera edición trae más fotos pero luego no sé cuál fue primero, si lo que publica Zavala aparte o lo que publicó aquí en Relatos Obreros Mexicanos, que es una edición del Consejo Nacional del Fomento Educativo, de la Secretaría de Educación Pública, nada menos, ¿no? Y aquí también está el mismo título, Jonathan. Crónica de un silencio. Crónica de un silencio, igual, sí. Y entonces yo leí esta versión, la otra ya lo había leído, pero si hay chance la platicamos también. Pues muy interesante. Entonces decía yo que había una
le voy a decir el contexto, compañeras, compañeros. Había, y ya lo hemos dicho, ¿no, Jonathan? De cómo había la fundación del sindicato de trabajadores del metro fue conflictiva, ¿no? Conflictiva porque desde un principio la administración del STC quería, quería un sindicato sujeto a ellos, ¿no? Y entonces ellos crean incluso ellos, el sindicato, crean su propio sindicato, ¿no? Que querían que los trabajadores lo asumieran como propio, ¿no? Entonces aquí empieza, digamos, la guerra, ¿no? Estamos hablando de los años 70, ¿no? 73, por ahí así. Así es. Sí, 73 fue el accidente. Bueno, desde antes, ¿no? 70 se crea el sindicato, ¿no? Si no me equivoco, Jonathan. Sí, sí, sí. De hecho, el accidente fue en el 75. Sí, 75. Sí, entonces, cuando los trabajadores empiezan a intervenir, a darle vida a ese sindicato, pues es cuando se da la lucha, ¿no? La lucha porque sea un verdadero sindicato, Jonathan, que no sea una cosa de apariencia, de formalidad, sino que es un sindicato. La gente, los trabajadores quieren un sindicato vivo, realmente de trabajadores, ¿no? Y no una fachada, ¿no? De sindicato, ¿no? Y entonces ya lo describimos anteriormente, si recuerdan, compañeras, compañeros, de que cómo se dan la confrontación. Entonces, primero, pues tienen ante sí el problema de crear un reglamento de condiciones generales de trabajo, ¿no? Y entonces ahí está el punto, ¿no? Entonces el sindicato es, digamos, falso, creado por la administración, pues no da respuesta, ¿no? Y entonces ay, perdón. No da respuesta. Y ahí empieza la participación de los trabajadores. Entonces es una lucha como en el curso de esta lucha se va convirtiendo, conforme más participan los trabajadores, se va convirtiendo realmente en un sindicato, ¿no? Son las dos cosas. Por un lado, que sea un verdadero sindicato y esto gira alrededor de tener un reglamento de condiciones generales de trabajo. Y claro, en el centro de todo está la lucha porque tengan base, porque tengan prestaciones, porque tengan aumentos de salario. Todo eso se conjuga, ¿no? Jonathan. Ajá. ¿Se chispó? Sí. Ajá, sí. Pero sí se estaría oyendo. Sí. Sí. Ok. Aquí me agaché. Aquí, ¿verdad? Al revés, si quieres. Okay. Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ajá, sí, perdón. Bueno, entonces el sindicato inicia una fase, es un periodo, acuérdense que lo hemos recordado, para la redundancia, ya lo hemos dicho, que los 70 es el periodo más álgido que se conoce del movimiento obrero, ¿no? De algidez de las luchas sindicales. Entonces ahí se inscribe la lucha de los trabajadores del metro por constituir un sindicato, un buen sindicato, un sindicato democrático de lucha, con unas buenas condiciones generales de trabajo y, y con conquistas importantes, ¿no? Este sindicato. Bueno, y pasa que entonces hay un periodo en que los sindicatos, la lucha, la organización de los trabajadores va de menos a más, ¿no? De menos a más va así. Y entonces aumenta la confrontación con la gente que administra el STC. Hay un tal Ulloa, ¿no? Ulloa, un momento dado, que es el que estaba cuando el sabotaje que llaman, cuando ocurrió el accidente, pues estaba Ulloa, estaba Sentíes, Octavio Sentíes, y
y los trabajadores tienen aliados, ¿no? Ulloa era el enemigo casi personal de los democráticos y Sentíes era el aliado de los democráticos, ¿no? Bueno, entonces llega el momento de Algidez de tal manera que la administración del metro no podía controlar al sindicato. El sindicato se le salía de las manos, ¿no? Exacto. Y esa es la situación que prevaleció anterior al accidente del 75, ¿no? Entonces había que encontrar una manera de controlarlo al sindicato. Y yo conjeturo, porque no tengo más elementos, conjeturo que la forma en que finalmente controlaron al sindicato fue el accidente, ¿no? Bueno, esa es una conjetura y podemos tomarla así, la de Héctor Manuel Zavala, ¿no? Jonathan. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues entonces, ya, como les dije antes, no sé si puedo seguir. Sí, adelante, adelante. Sí, para que le demos fluidez. Yo tengo aquí mis notas. Bueno, así lo describe Zavala, ¿no? Como lo que ocurrió antes de este accidente. Él, por ejemplo, dice que venían teniendo conquistas una tras otras, ¿no? Y eso indignaba a Jorge Espinosa Ulloa. Eso lo molestaba. Yo creo que, además de, digamos, de adversario de clase, Ulloa era como, da la impresión de ser además un adversario personal, ¿no? De la gente democrática que estaba en el Consejo, en el Comité Ejecutivo General, ¿no? De la cual formaba parte Manuel Zavala como secretario de Prensa y Propaganda, ¿no? Zavala Bucio. Entonces dice él, ¿no? Dice que en 1973 lo que habían conquistado, ¿no? Rechazaron el contrato colectivo de trabajo, totalmente alevoso y ventajoso para la empresa. En ese tiempo, el jefe del Departamento del Distrito Federal, que así se llamaba aquí la Ciudad de México, Octavio Sentíes Gómez, los apoyó a ellos, ¿no? Tenían el apoyo de él y el malo de la película era Jorge Espinosa Ulloa, ¿no? Lo dice así Bucio, dice, las relaciones con el sindicato eran tensas. La dirección general no podían digerir, así dice él, su percepción fue esa, no podían digerir los logros que uno tras otro obteníamos los trabajadores, no podían controlar su contrariedad ante el apoyo que nos daban en el Departamento del Distrito Federal, o sea, Sentíes Gómez, ni ocultar su irritación ante la campaña de desprestigio que emprendimos contra el propio general, ingeniero Jorge Espinosa Ulloa. Decía yo, bueno, rechazaron ese contrato, esa propuesta de reglamento de condiciones generales de trabajo, entonces había que abocarse a crear uno que fuera sentido y que fuera con la participación de los trabajadores. En 1974 destituyeron en Asamblea General al Comité Ejecutivo General por entreguismo al patrón, dice Zavala, ¿no? Zavala Bucio. Y dice, el segundo semestre del 74 se discutió y aprobó el reglamento de condiciones generales de trabajo. En 1975, año de la consolidación de la lucha de los trabajadores, dice Lucio, se basificaron casi 700 taquilleras, personal supernumerario, a lista de raya y demás nombramientos similares, los jefes de estación. En marzo de 1975 se firmó el registro
se firmó y se registró el reglamento de las condiciones generales de trabajo en las oficinas de Luis Echeverría Álvarez, del presidente, ¿no? Y esto dice Bucio que fue totalmente contra la voluntad de Espinosa Ulloa, que Espinosa Ulloa declaró, dice Bucio, dice que dijo, él entre comillados hace, dice que dijo Ulloa, firmo esta cosa así, únicamente porque me lo ordena el señor presidente, pero estoy totalmente en desacuerdo con lo que aquí se establece. Digo, yo no, lo firmo porque me lo ordena Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Ajá. Y dice, bueno, pues en las condiciones generales de trabajo se establecían, dice, las ventajas que tenía, ¿no? Normas jurídicas y otorgamiento de prestaciones económicas que superaban notablemente a las establecidas en la ley burocrática. Así es. Pero con la firma y registro oficial no se finiquitaban los conflictos, antes bien se agravaron, pues la empresa astutamente de manera tácita, pero efectiva, lo descartaba o ignoraba, aplicando a la par una administración, vigilancia y ordenancia soberbia, prepotente y exageradamente enérgica, con rudeza en el trato, sanciones constantes y despidos injustos. Lo que aquí dice Bucio es que aprobaron, lo legalizaron, salió en el diario oficial el reglamento de las condiciones generales de trabajo, pero no lo aplicaba porque Ulloa no estaba de acuerdo. Entonces, en los hechos no se aplicaba. Entonces, ahí estaba el gran conflicto, ¿no? Dice que en ese tiempo se comenzó a negociar la basificación de las casi 700 taquilleras. Que en ese tiempo dice que en contra de esto, Ulloa creó la categoría de intendente de estación con carácter de confianza. Entonces, dice que esto antes fueron jefes de estación, pero él crea los intendentes, los contrata, ¿cuántos son? 200 y tantos, creo, ¿no? Que fueron los intendentes. Y lo que pasa es que esos intendentes, la finalidad era que fuesen de confianza, Jonathan. Y entonces, ¿en qué le afectaba al sindicato? Le afectaba en cuanto al escalafón, porque los conductores tenían como opción ser jefes de estación. Así es. Ajá. Y entonces el sindicato pedía que esos puestos no fuesen de confianza, para que los conductores, en este caso muy concreto, pudieran ascender a ese puesto, como sí ocurrió, como a esta categoría, como efectivamente ocurrió, pero después del accidente. Dice que Ulloa contrató y capacitó a 230 trabajadores como intendentes de estación, o sea, gente de confianza. Su función era establecer el control estricto y severo de todas y cada una de las estaciones del metro durante todas las horas de servicio, lo cual significaba una vigilancia extrema sobre todos los trabajadores y las trabajadoras del STC, tales como, dice, taquilleras, supervisoras, auditores, inspectores de transportación, trabajadores en línea de los torniquetes, de la alta y baja tensión, de las instalaciones mecánicas, de las vías, de las estructuras y obras civiles. Todo esto provocaba conflicto, dice Zavala Bucio. Dice, había una acusación sobre los conductores acusándolos de esto, lo hacía Ulloa. Ulloa criticaba a los conductores diciendo que eran irresponsables. Fíjense lo que decía, porque yo sí, como público, sí nos enteramos de esta parte, de que decían que los conductores cometían desmanes, que introducían mujeres en la cabina y que ahí hacían actos sexuales en la cabina y eso decía Ulloa. Dice, estas acusaciones fueron directamente de Espinosa Ulloa. A las taquilleras los acusó de lo mismo, casi de prostitución.
De hecho, prácticamente. Para que veamos cómo estaba el nivel de confrontación, cómo se creó esa crispación, ¿no? De las relaciones sindicato-administración. Y dice que, bueno, aquí otra vez repasa que cuáles eran los problemas fundamentales en ese momento, ¿no? Que eran que se tenía que cumplir con las normas establecidas en el RGT, o sea, que se aplicaran realmente a la realidad, ¿no? Y no estuvieran nada no más solamente estuvieran ahí. Así es. Papel de adorno, ¿no? Y luego dice que había que basificar las 650 compañeras de taquilla, eran los pendientes. Y luego, dicen ellos, bueno, dice Bucio, ¿no? Que dice, había que recuperar las 250 plazas iniciales de jefe de estación, con el consecuente retiro e indemnización de los 230 intendentes contratados por Ulloa, o sea, por el sistema de transporte colectivo Metro. Dice que Ulloa llegó a corromper a algunos representantes del sindicato, incluso a un secretario general, pero entonces dice que fue detectado y destituido ese secretario general, y en su lugar se eligió a otro pues que quisieron los trabajadores poner, que es Adán de Jesús Camacho, ¿no? Uh-huh. Adán de Jesús Camacho Martínez, creo. Ajá. Bueno, entonces dice que se forma una comisión para resolver los problemas antes mencionados, y se nombran 4 comisionados del Comité Ejecutivo General. Entre ellos estaba Zavala Bucio, Héctor Manuel. Uh-huh. Estaban los 6 secretarios generales de los 6 seccionales, ¿no? La comisión de vigilancia y una comisión de compañeras de taquilla, ¿no? Para entrar a la negociación con la administración, en la Junta Local, en el Departamento del Distrito Federal de entonces, ¿no? Todas las dependencias. Ajá, exacto. Y lo dice, en las negociaciones de los trabajadores con su sindicato y las autoridades, como la administración del STC y el Departamento del Distrito Federal, había diferencias entre estos últimos sobre la política a seguir. Bueno, ya dijimos esto, creo que es una cosa muy importante, ¿no? De que los aliados que consiguen los trabajadores, ¿no, Jonathan? Mientras Ulloa era el malo, como ya dije, pues Sentíes era el chido, ¿no? Así es. Era chido de hecho, con el que se aliaron los compas del sindicato en ese entonces. Dice que la diferencia es que había ahí, dice él, no sé cuánta importancia tiene, yo creo que sí, pero ya entraríamos en otro tema muy específico de que dice que en el gobierno había, lo voy a leer para no hacerme bolas. Sí. Dice, en las negociaciones de los trabajadores con su sindicato y las autoridades, como la administración del STC y el Departamento del Distrito Federal, había diferencias entre estos últimos sobre la política a seguir en la vialidad y el transporte público. El STC pugnaba por la ampliación de líneas y el incremento de trenes, en tanto que el Departamento del Distrito Federal daba preferencia al pulpo camionero. Eso lo señala él ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice él que el martes 30 de septiembre de 1935 a las 9 p.m., el ingeniero Vega Alvarado, otro aliado de los compas de democráticos, y el licenciado René Rodríguez, también aliados, los llamaron. Es que Renato Vega también, el aliado que ya señalé, se iba a ir al PRI y iba a dejar la oficialía mayor del Departamento de Distrito Federal. Entonces a ellos les surgía que las autoridades de la Ciudad de México firmaran, ¿no? De hecho. Firmaran el reglamento, el proyecto de reglamento de condiciones generales de trabajo. Total que aquí narra él, ¿no? Cómo logran que sí lo firme Renato Vega, y entonces que esto enfurece todavía más a Ulloa, ¿no? Ulloa se molesta mucho porque lo firma, ¿no? Y entonces, y dice que, y después incluso dicen que no tiene validez porque lo firmó Ulloa, pero lo firma un día antes de que se vaya a la presidencia del PRI de la Ciudad de México.
Entonces, claro que no es válido, ¿no? Porque lo firmó siendo él oficial mayor. De hecho. Entonces sí tenía validez, pero Ulloa lo niega, ¿no? Entonces, dice que al día siguiente se divulgó el cambio de cargo de Renato Vega y el acuerdo a que habían llegado sobre la basificación de las taquilleras. Desde entonces ya estaba aprobado, de hecho, la basificación de las compras taquilleras. Sí. Dice que Zavala Bucio dice que fue un revés muy duro para Espinosa Ulloa, dice, quien sin duda recibió la noticia en el duodeno, dice. Enorme debe haber sido su contrariedad, su ira y su furia. Y tal como lo habíamos previsto, desconoció el acuerdo. Esperaron el oficio de rechazo para poder impugnarlo en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y obligar constitucionalmente a la Dirección General a reconocer y acatar el acuerdo establecido en una instancia superior jerárquica a él, esto que ya hemos dicho, ¿no? Entonces era una lucha porque se cumplieran, ¿no? Las condiciones generales de trabajo. Bueno, dice que sí se firman, se publica en el Diario Oficial de la Federación, o sea, tenía todo el carácter de todas las de la ley, ¿no? Todo el marco legal. Ajá, todo el marco legal, exacto, ¿no? Entonces, ahí estaba el acuerdo de basificación de las compañeras taquilleras. Dice, solo faltaba que el STC estableciera cumplimiento y aplicación, su cumplimiento y aplicación a lo que se rehusaba o esquivaba en las reuniones donde discutíamos amplia y constantemente a la par que gestábamos con los trabajadores movimientos de presión. Bueno, estaban y seguimos en lo mismo de que la lucha por que se cumpliera el reglamento aprobado legalmente, ¿no? Dice que el único problema hasta ahí, Jonathan, pendiente era lo de los jefes de estación. Eso sí no estaba incluido. Dice, las plazas que fueran de jefe de estación, así, con ese concepto, dice, y el retiro por lo consiguiente de los intendentes, ¿no? Nombrados por Ulloa, ¿no? Así es. Y bueno, pues se tenían que, finalmente sí ocurrió, ¿no? Pero ya después del accidente ocurrió que los 230 intendentes, pues sí los indemnizaron, ¿no? Dice, el pretexto que se ponía era de que no podían, no podían crear el concepto de jefes de estación y retirar a los intendentes por todo la cantidad de dinero que significaba indemnizarlos, ¿no? A los llamados intendentes. Bueno, dice que entonces esto arreció, en ese momento arreció la campaña de Ulloa, Espinosa Ulloa, contra los democráticos. Entonces los acusó de indolentes, de irresponsables, y a las compañeras de taquilla les llamó ladronas, ¿no? Y y bueno, ya rápido para terminar, Jonathan. Ajá. Dice que el 19 de septiembre de octubre, perdón, 19 de octubre de 1975 aparece aparece un desplegado, una carta abierta en Excelsior, ¿no? No dice quiénes lo avalan, nada más dice responsable de la publicación, es un nombre falso y una dirección falsa, ¿no? Obviamente eso de dónde venía, ¿no? De los lugares más oscuros del gobierno de ese entonces, ¿no? Yo digo que de la administración del STC, ¿no? Y entonces desde ahí, o sea, antes de lo que Bucio, porque ahorita lo voy a decir por qué, Bucio llama sabotaje, para darle, lo que se quería era dar un golpe
al sindicato democrático. Así es. Sí, entonces salió una carta antes del accidente, sale una carta abierta, ¿no? Y esa carta abierta dice que los trabajadores, que el sindicato preparan un sabotaje, ¿no? Y al otro día, qué casualidad que se cumple el sabotaje, ¿no? Pero los trabajadores obviamente no tienen nada que ver. Y entonces fue la forma en que el gobierno, para mi opinión, finalmente fue la forma en que resuelve el problema del control del sindicato. A partir de ahí, no sé si entonces ya había entrado o en ese momento entra. No, de hecho, bueno, así como en la cronología que lleva el libro, Ajá. Después de este accidente, y como bien mencionas, porque una vez que pasó este lamentable encuentro de trenes, pues bien mencionas, se hace la coyuntura, pero a favor de la empresa, ¿no? Y como acabas de mencionar, empiezan estas campañas de desprestigio hacia los conductores, de desprestigio hacia los compañeros sindicalizados, y la empresa pues obviamente aprovecha para decir que dónde estaba ese compromiso, ¿no? Por parte de los operadores hacia los usuarios. Y bien, efectivamente, como mencionas, el licenciado Senties es uno de los que apoya para que realmente no destruyan lo construido, por así decirlo, en materia sindical, porque justamente él es uno de los que apoya. Cuando la empresa ve la oportunidad de desprestigio después del accidente, pues el sindicato se pone o se quiere poner las pilas. Sin embargo, pues ante el abatimiento de la empresa, recurren a Senties para que les ayude a que se haga el cumplimiento del reglamento de las condiciones generales de trabajo. Porque sí, efectivamente, todavía había como algunos rezagos en el cumplimiento de estas condiciones. ¿Y qué era lo que decían los compañeros? Pues o cumples o empezamos a ver otras formas, ¿no? De que se haga. A presionar. Exactamente, porque como bien mencionamos, ya estaba vertido que fuera por ley estas condiciones, sin embargo, pues no se llevaban a cabo. De hecho, marcan aquí que después de esto, en esta disparidad que tuvo la empresa en decir, es que tú me exiges unas condiciones generales de trabajo buenas, etcétera, con prestaciones, bla, y qué es lo que ocurre, ¿no? Con tus trabajadores que chocan, que tienen irresponsabilidad, toda una serie ahí de malformaciones hacia algunos compañeros. Entonces, ¿qué es lo que causa, no? Como bien dijiste, esta tirria por parte de ambos y que empiezan, es que tú, es que yo. La verdad es que es importante saber cómo fue que al final de cuentas el sindicato, pues, obviamente con la ayuda de CETIES, a que se dé cumplimiento, porque se extiende hasta, aquí marcan que se extiende hasta el 76, que es cuando no quieren dar como el cumplimiento en su totalidad. ¿Por qué? Porque agarran de pretexto este accidente, ¿no? Y lo malo es que es como quizá está mal, ¿no? Como decirlo, pero es como un inicio de modo efectivo para tomar el control, bien dijiste, del sindicato. Porque han salido, ¿no? Digo, lamentablemente no es el primero, que luego empiezan a acusar de sabotaje. ¿Y por qué? Pues porque ahí es como la forma una manera de controlar todas las peticiones que se hacen por parte del sindicato. Y justamente, regresando a este tema al tomar la palabra, es después de este accidente, después de todo lo que se logra calmar, es cuando viene el llamado primer charrazo, ¿no? Aquí en el metro. Exacto. Sí, así es. Sí, ya después ya nada fue igual. No, ya. Se terminó con las movilizaciones. Finalmente se controló por parte de la administración y el gobierno al sindicato. Y eso es lo que pasa. Pero bueno, ya para concluir esta parte, Jonathan, entonces yo sí quisiera rápido hacer un resumen de esta última parte, de cómo lo viene narrando, como tú dices, Zabala Bucio. Cuando ocurre
al otro día de ese desplegado, casualmente, entre comillas, se da el accidente, ¿no? Entonces, Zavala Bucio dice que narra detalles, ¿no? Él va narrando conforme van de manera cronológica los hechos, y él dice que pues se reúnen, comentan, ellos están ahí en el ajo, o sea, lo que hace Bucio es un testimonio de lo que él vivió, ¿no? Y él no se cansa de decir que la gente cercana a él eran técnicos calificados, con una calificación muy importante, ¿no? Que se las sabían de todas en cuanto al funcionamiento del sistema, de un tren, de la conducción del tren. Entonces, ellos se reúnen como sindicato, se reúnen y concluyen que fue un sabotaje. Pero aquí, después, esa es su primera reunión, después de una segunda reunión, deciden, primero, cuando es sabotaje, deciden sacar un pronunciamiento con esos argumentos, pero repito yo, eran argumentos de peso, porque es gente que estaba desde que, Bucio dice que él vio llegar del Atlántico los barcos con los vagones sí, claro. Los primeros vagones, ¿no? ¿Cómo lo narra? De los convoys. Sí. Entonces, así era toda la gente calificada, trabajadores calificados, ¿no? Sabían de lo que hablaban. Sí, exacto, ¿no? Entonces ellos concluyen que es sabotaje y dicen, bueno, a él se le encarga a Bucio que redacte el pronunciamiento, pero al otro día lo cambian, se dan cuenta, reflexionan y dicen que no van a dar a conocer ese acuerdo, esa conclusión a que ellos llegaron después de horas y horas de discusión de todo el Comité Ejecutivo General. Dice, no lo vamos a dar a conocer. Entonces ya es que siguen pues otra política, pero voy a leer así rápido lo que dice Bucio de esto. Dice, aunados los resultados de nuestra inspección a algunos de los resultados del trágico accidente, así como a otros sucesos anormales, y al hecho de que para cualquier técnico que conoce los circuitos de operación del tren, le es fácil anular los sistemas de seguridad, incluso el de establecer tracción a la velocidad que se desee y abandonar la cabina. Concluimos, pese a la resistencia que fluía en el fondo de nuestro ser, pese a lo temerario de nuestro juicio, pese a que no había razón, causa o motivo posible, pese a lo criminal de los resultados, que el hecho correspondía a un sabotaje. Bueno, es la conclusión de ese comité ejecutivo, sí, ¿no? Sí. De ese entonces, ¿no? Y luego deciden ellos que deciden por este compa que es el Adán de Jesús Camacho, ¿no? Es el secretario general, platica con los funcionarios, en la segunda reunión ya toman el acuerdo. Sí, el secretario general convence a todos de que es mejor que no denuncien y que saquen ventaja de la situación, según la propia versión de Zavala Bucio, ¿no? Y bueno, pues es que todos finalmente aceptan, ¿no? De que no se denuncie, no saquen su desplegado, su pronunciamiento, y que entonces digan que los trabajadores son responsables, que los trabajadores, había que reivindicar al trabajador del metro como responsable, y que se tenía que hacer el compromiso de que eso ya no iba a volver a ocurrir, y que para que los usuarios tuvieran confianza de subirse de nuevo al metro. De hecho, sí. Fíjate que ese fue otro factor, la desconfianza creciente hacia el transportarse. El metro. Y dijo, ¿cómo no? O sea, también ahora tomamos de ejemplo lo que pasó en línea 12. El miedito. Muchos usuarios sí dijeron, pues,
digo, recién que pasó, ¿no? O sea, y que se reinauguró, perdón, dijeron, pues aunque me siga haciendo más tiempo, pero yo ya no me subo. No, imagínate. No. Sí, fue ahí también, como en todo, ¿no? Toda noticia quizá grave, ya sabes, algunas portadas amarillistas donde venían de tu trabajo, te puede costar la vida y un transporte te puede quitar la vida, ya sabes, ese tipo de despliegues, pero pues con este trasfondo, pues uno sí se pone a pensar como qué tanto se puede hacer para llegar a un control de los trabajadores. O sea, que fueron entre 30 y 40 fallecidos, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar o llegó esa vez ese gobierno, ¿no? Exacto. Ya se sacrificara a tanta gente por controlar. Por controlar. Una cosa, pues, increíble, ¿no? Lamentable, así es. Sí. Pues, a ver qué tema podría seguir. Así concluimos, compañeros, esta parte. Y no sé, tú me dices que... Sí, pues bueno, continuando este temario, justamente viene esta parte interesante del primer charrazo y la represión que empieza. Continuamos con el folleto. Sí, porque bueno, a mí se me hace muy, muy interesante este tema, y aparte de lo que surge, ¿no? ¿Por qué se le llaman charros a los charros? Vamos a ver un poquito de eso. Y el por qué surgió justamente este tipo de represiones, ¿no? Porque hay compañeros, obviamente de mucho tiempo, que pueden decir a viva voz que realmente sufrieron represión, pero represión de esta violenta, ¿no? O sea, represión de ahí sí, de casi perder la vida. Entonces, creo que sí va a ser bueno el siguiente tema donde podamos desarrollarlo bien, y para que no queden dudas de que estamos, pues digamos, tirándole nada más como un lado, ¿no? O sea, estamos viendo el panorama completo y lo que sucedió, porque pues es bueno contar también el argumento real y precisamente no omitir nada de las cosas que realmente pasaron aquí. Perfecto, entonces vamos a seguir con la historia del sindicato. Así es. De trabajadores del metro. Con este folletito vamos a seguir donde nos quedamos la otra vez. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Compañeros, muchas gracias. A Jonathan Salinas, al compañero